Escúcheme, doctor. Salud. Con la doctora Ana Trigud. A mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor. Tres minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos acá en Como Cada Día, en la 87.9, en la radio pública, en este ciclo, en este nuevo ciclo que estamos iniciando, Como Cada Día, todos los días, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, acompañándolos y acompañándonos mutuamente, ¿por qué no? Haciéndonos compañía, escuchando música y por sobre todas las cosas, informándonos con todo esto que tiene tanto que ver con lo que nos pasa a nosotros y que por supuesto tanto nos interesa. Y hoy, cuando arrancábamos el programa muy temprano, yo les contaba que íbamos a tener una serie de columnas para abordar diferentes temas. Hoy estamos con la doctora Ana Trigud, con quien vamos a hacer esta ya conocida columna de salud, y digo así porque nosotros tenemos la suerte de tenerla a Ana desde hace mucho tiempo acá en la radio. Es, digamos, como exclusiva, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, nada, un placer tenerla a Ana con nosotros, y con ella vamos a hablar sobre el tema de la vacuna y todo lo que tiene que ver con respecto al tema de la vacuna y las vacunas para el coronavirus, o contra el coronavirus, por decirlo de alguna manera. Muy buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Eugenia, ¿cómo va? Bueno, y feliz cumpleaños, Ana, porque además hoy es el cumpleaños. Gracias, digamos. Arrancamos así este año. Con todo, Ana. Con todo. Con toda la fuerza. Un año que viene complicado, muy difícil, pero con un panorama más positivo, porque yo esta mañana lo decía, escuché que hay un descenso de los casos, también pensaba, hoy los médicos de alguna forma conocen un poco el movimiento del virus y cómo funciona, entonces también nos pueden ayudar a cuidarnos. Y además este panorama de las vacunas, porque el año pasado era impensado todo esto. Así es, todo sucedió muy rápido y empezamos un año que va a ser difícil, pero distinto que el año pasado. Así es. Con más soluciones, si podemos pensar. Gracias a Dios. Sí. Bueno, las vacunas, que son este tema que todo el mundo está hablando, bueno, que la vacunación ya está sucediendo en el mundo y en nuestro país. En nuestro país ya se vacunaron más de 700.000 personas, más de 330.000 en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esto ya está sucediendo. Una cosa interesante que encontré leyendo sobre vacunas es que, si bien hay 4 vacunas hoy por hoy aprobadas, hay 70 vacunas en desarrollo. Es decir, que desde que esta pandemia empezó, hay un montón de esfuerzos por desarrollar la vacuna para poder frenarla. Y dentro de estas 70, 20 están en fase final, pero solo 4 están aprobadas. 4 se descartaron. Claro. Yo sé que las vacunas también generan muchas dudas y hay gente que dice, bueno, ¿será tan segura? ¿Será tan buena? Las vacunas tienen que pasar por un montón de fases para poder ser aprobadas. Que acá es donde también hubo mucha desinformación, Ana, y por ahí nosotros poco entendíamos con respecto al tema de las famosas fases. Tal cual. Y ahora les voy a explicar las fases, pero el hecho de que 4 vacunas se hayan descartado quiere decir que no llega a ser aplicada masivamente cualquier vacuna que se empiece a desarrollar. Claro, tal cual. En el camino se puede encontrar que la vacuna no da el resultado esperado o que la vacuna trae alguna consecuencia no deseada y esas vacunas se descartan. Claro. Las vacunas, entonces, como cualquier medicamento, tienen que pasar por varias fases para ser aprobadas. Primero, no se experimenta en seres humanos. Se hacen experimentos de laboratorio en células o en animales. Esa se llama la fase preclínica. Una vez que se aprobó la fase preclínica, se puede pasar a la fase clínica. La fase clínica es la que se hace en personas. Claro. Primero se empieza por la fase 1. Se prueba la vacuna o el medicamento, porque esto sirve para cualquier medicamento, en unas pocas personas, un pequeño grupo, y se ve si la vacuna es segura, es decir, si produce algún efecto indeseado importante, se ve qué dosis es necesaria para lograr el efecto deseado y se ve si da respuesta o no da respuesta. Una vez que esta fase se aprueba, se puede pasar a la fase 2.
en la que la vacuna se aplica a cientos de personas. Cientos sigue siendo una población chiquita, Sí. ¿no? Cuando hablamos de millones de personas en el mundo, Y pero llegamos sí. se pasa a cientos en lugar de un pequeño grupo. Se los puede dividir acá por grupo de edad, entonces se prueba en determinado grupo más vulnerable o en un grupo menos vulnerable para ver primero si sirve en el grupo menos vulnerable y después se aplica a otros. Y se ve tanto lo mismo la seguridad de la vacuna, es decir, que no produzca ningún efecto indeseado importante, como la eficacia, que produzca la respuesta inmune deseada. Lo que pasó, porque estamos hablando de que una vacuna normalmente lleva años de desarrollarse, Claro. de cero a que tenemos la vacuna en una farmacia, en un hospital. Para el coronavirus hubo que hacer, por la circunstancia, una aprobación más acelerada. Entonces, una de las cosas que se hizo es que la fase 1 y la fase 2 en algunas vacunas se hicieron paralelamente. En lugar de esperar a tener la fase 1 para hacer la fase 2, se hicieron las dos en paralelo. Esta fue una de las formas de acelerar el proceso de producción de la vacuna. Después viene la fase 3. En la fase 3 la vacuna se aplica a miles de personas y se suele hacer que una parte de las personas reciben la vacuna y otras reciben un placebo. Las personas involucradas en un estudio de este tipo están informadas respecto a que esta es la situación y que les puede tocar tanto la vacuna como el placebo, Claro. pero nadie sabe qué le toca. Claro. Y bueno, y también se ve la eficacia, es decir, si sirve la vacuna o no, y si provoca algún efecto indeseado. Ya ahora en miles de personas. Hay efectos de una vacuna que se pueden producir, por ejemplo, en una persona cada 1000 o en una persona cada 10.000. Hasta que no la vemos aplicada en una población grande, Claro. ese efecto no se va a detectar. Claro. Fase 3 aprobada, se pasa a fase 4. En la fase 4 ya está comercializada la vacuna. Entonces ya se aprueba, digamos, oficialmente por los gobiernos y ya se puede aplicar, pero sin embargo se sigue estudiando qué pasa tanto con la respuesta como con los efectos indeseados. Claro. ¿Por qué? Porque cuando esa vacuna se aplica a millones de personas, pueden aparecer resultados que cuando se aplicaban en grupos más pequeños no se podían detectar. Claro. Entonces, ¿qué pasó también por ahí? Con estas vacunas, antes de que estuviera la fase 3, no antes de hacer la fase 3, pero sí antes de que estuviera totalmente terminada y publicada y aprobada por el resto del mundo científico, la vacuna se empezó a aplicar, como pasó con la vacuna rusa, pero también pasó con el resto de las vacunas, Sí, tal tanto cual. la británica como las estadounidenses, por la circunstancia de pandemia. Así que, si bien es cierto que hay cosas sobre la vacuna que las vamos a aprender de ahora en más, en la medida en que se aplique a grandes poblaciones, no se puede sacar una vacuna masivamente sin haber cumplido antes ciertos criterios aprobados por el mundo científico de que esa vacuna no es peligrosa, Claro. por un lado, y da el efecto que estamos buscando. Claro. Claro, porque aparte de no dañar, también tiene que ser efectiva. Las dos cosas Porque son si no, ¿para qué igualmente sirven las vacunas? importantes, Claro. igualmente importantes, Claro. claro. Entonces, bueno, sí, hay una parte que uno dice, bueno, pero seguridad no podés tener. Y no, porque la ciencia se desarrolla a medida que avanzamos Claro. y cada vez vamos a tener más conocimiento. Sin embargo, los pasos hasta ahora se fueron cumpliendo, un poco más acelerados, Claro. sí, es cierto, Claro. por la situación de pandemia. Claro, tal cual. Y las vacunas entonces, ¿qué logran? Una respuesta inmune artificial. En lugar de entrar en contacto con un germen y que mi sistema inmune desarrolle defensas a partir del contacto con el germen, se desarrolla a partir del contacto con lo que contiene la vacuna, que a veces es un germen, a veces es parte de un germen. Ujú. Y entonces se desarrolla una respuesta inmune anterior, cuestión que cuando uno entra en contacto con el verdadero germen, el cuerpo está ya como preparado, tiene una memoria y puede tener defensas circulantes para que la respuesta inmune, cuando viene el germen, sea mejor. Entonces, de esa manera se baja la posibilidad de infección, la posibilidad de transmisión, la posibilidad de enfermedad grave y de muerte. Ese es el criterio general de unas vacunas. De esta vacuna, bueno, a partir de ahora que de estas vacunas, ¿no? A partir de ahora que se están aplicando masivamente, vamos a empezar a tener datos más concretos sobre cómo se impacta en todos estos números. Ana,
corregime porque por ahí te estoy diciendo una barbaridad, pero hay un tipo de vacuna que a vos lo que te aplican es parte del virus, como vos decías recién. Sí. Pero hay vacunas que no. O siempre es lo puede mismo. ser un virus completo, muerto o inactivado, está bien. o pueden ser partes del virus Claro. generadas en laboratorio. Ujú. Bueno, las vacunas más comunes que tenemos, si querés, podemos entrar a ver un poquito en Dale. qué consiste cada una. Por ejemplo, la vacuna rusa, que es la que más se aplicó ya en Argentina, que es la Sputnik 5, está hecha con material genético de tipo ADN generado a partir del coronavirus, pero que se puso adentro de un virus adenovirus. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos ya tenían desarrolladas vacunas donde el adenovirus lleva la información de otro virus. Ajá. Basándose en esta información conocida, esta es otra forma de acelerar la producción de una vacuna, lo hicieron con componentes del coronavirus. La rusa tiene dos componentes distintos, dos virus distintos que llevan el componente. Entonces, una dosis y la otra son distintas. Ujú. Son distintos adenovirus que llevan la información genética del coronavirus en genes ADN, que no es lo mismo que el ARN, porque hay otras vacunas que tienen ARN. Claro. Hay que darse las 2 dosis, separadas 3 semanas, y tiene una eficacia de 91,6%. Como digo, la información científica es la que tenemos hasta el día de hoy. Claro. Quiere decir que si 100 personas se vacunan, 91 van a tener una respuesta inmune adecuada a esta vacuna. Y ahora tuvimos la información de que van a llegar también 1 millón de vacunas, pero que vienen de un laboratorio chino, que también son 2 dosis y que lleva un componente inactivo, por lo que yo leí esta mañana. De la vacuna china hoy no traje información, pero si querés la vemos más adelante. La otra que ya llegó a Argentina es la británica, que es la de Oxford. Claro. Esa llegó la semana pasada. Y esta está hecha con virus ARN, es decir, material genético de tipo ARN. Por ahí técnicamente no es tan importante explicar todas las diferencias, pero el ARN cuesta más mantenerlo estable. Entonces estas vacunas en general necesitan más frío para poder no desnaturalizarse, Claro. y que la vacuna siga sirviendo. Claro, que sea efectiva. Claro, es un ARN metido adentro de una membrana lipídica, es decir, como una membrana de grasas, como que arman una burbuja de grasa y adentro va el ARN viral. Esta es la de Oxford. Claro. Y también son 2 dosis separadas 4 semanas y la eficacia es del 82%. Un poco menor que la de la rusa, pero sin embargo arriba de 80 es una buena eficacia. Sí. Es decir, que si se vacunan 100, 82 van a generar defensas adecuadas. Y esta lograron, además, que se pueda mantener a temperatura de heladera. La rusa también. Esto por ahí no parece tan importante, pero a nivel logístico, cuando se aplica la vacuna, una cosa es poder guardarla en una heladera común, sobre todo si pensamos en que esta vacuna se distribuya Claro. a todos los puntos del país, tal cual. y otra cosa es tener que tenerla en un freezer Sí. a menos 70 de grados hecho, centígrados. en principio de lo que se hizo, se habló mucho, era justamente de esta cuestión de la logística, del traslado y todos estos dispositivos que se pusieron en marcha. Sí, bueno, ahora por suerte estas 2 vacunas se pueden mantener en heladera común. Y para mejorar la eficacia de la británica, los británicos están trabajando en colaboración con los rusos para mejorar su vacuna. Es decir, a pesar de que uno diga, no, la rusa es mejor, la británica es mejor, el esfuerzo de la comunidad científica va en pos de que las vacunas todas sean lo mejor posible. Tal cual, sirvan. Después hay otra aprobada que es la norteamericana, 2 norteamericanas, la de Pfizer-BioNTech y la Moderna, que la desarrolló también Estados Unidos. Son similares también las otras. Todavía estas 2 en Argentina no están, y China tiene varias vacunas aprobadas. La Sinopharm, la Sinovac y la CanSino. Así que seguramente que alguna de estas es la que va a llegar a Argentina. Sí, la primera que vos nombraste, creo. En Argentina se está desarrollando también una vacuna propia, pero que está en fase preclínica. Es decir, antes de ser probada en humanos.
la está desarrollando la Universidad de San Martín en conjunto con el CONICET. Es decir, que puede ser prometedora, pero todavía le falta bastante para poder llegar a estar en el mercado y distribuyéndose para que todo el mundo se pueda vacunar. ¿Qué pasa, Ana, digamos, con todos estos tratamientos que se habían hablado? ¿Te acordás que se había hablado inclusive con el tema de los caballos, el plasma? Todas estas cosas que en algún momento también, digamos, fueron una luz de esperanza. El tratamiento, y si querés en otra columna lo abordamos, el tratamiento para el coronavirus mejoró muchísimo en este año y pico de pandemia y disminuyó la mortalidad. Se fueron desarrollando distintas herramientas que dan resultado. Digamos, paralelo a la vacunación. Totalmente, porque pensar en la vacuna como la solución única es un poco reduccionista. Porque hay varios factores. Las vacunas previenen la infección, a lo mejor solo previenen los casos graves y las muertes. Esto ya está comprobado que disminuye con estas vacunas, pero no sabemos, por ahí nos seguimos infectando y solo que tenemos infecciones menos severas. Previenen la transmisión las vacunas, es decir, por ahí uno no se enferma, pero de todas maneras si entra en contacto con el virus lo transmite a otras personas. Todo esto lo vamos a ir sabiendo en los próximos meses. Sería un portador y no un enfermo. Claro, pero el virus no lo vamos a frenar solamente con la vacuna. Por otro lado, ¿cuánto va a durar el efecto de las vacunas? No lo sabemos. Lo vamos a saber todo sobre la marcha. Y si el virus muta, ¿las vacunas siguen sirviendo? El virus mutó en el Reino Unido y las vacunas siguen sirviendo para ese virus. Ahora hay otra mutación importante en Sudáfrica. Y no se sabe si las vacunas sirven tanto para esta mutación de Sudáfrica. Entonces, no es simplemente que la vacuna va a ser la única solución. Y las medidas básicas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de tapabocas no van a dejar de ser importantes mientras la pandemia esté activa. Esto, y junto con los nuevos tratamientos que hay que disminuyen la mortalidad, son todos factores que colaboran a que la pandemia vaya terminando y vaya habiendo menos muertes. Que es lo que todos queremos y a donde todos apuntamos, pero también es cierto, la vacuna va a ayudar, pero hay mucho que tiene que ver con la conciencia y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Totalmente. Y bueno, y después también con las estrategias de vacunación. Porque ¿quién se vacuna? En nuestro país se definieron bien claro las prioridades. Primero, que se va a vacunar más en las grandes ciudades donde hay más casos que en los lugares pequeños. Primero el personal de salud, segundo los mayores de 70 y los geriátricos, tercero los mayores de 60, cuarto el personal de seguridad, Fuerzas Armadas y penitenciarías, quinto las personas entre 18 y 59 años con enfermedad cardíaca, respiratoria, obesidad, diabetes, y sexto, los docentes y no docentes. Y luego, otros grupos de riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Hay un montón de circunstancias. ¿Cómo se distribuye la vacuna? A nivel mundial y a nivel país. Los países más poderosos se están planteando que si ellos retienen vacuna para tener más para su población, la pandemia no se va a frenar. Porque se va a seguir replicando en el resto de los países, va a ir mutando, hay más posibilidades que haya estas variantes más infectivas, por ejemplo, y no tienen frontera de país después los virus. Tal cual. Y más con un mundo globalizado. Totalmente. Entonces, primero es muy importante que haya una distribución pareja en los países del mundo. Y después, es un reto esto. Es un reto y esto acá nos abre como un nuevo universo, porque en un país, en un mundo donde el egoísmo, la ambición y esto de jugar para uno mismo siempre fue tan prioritario, esta mirada tan... Creo que es súper interesante lo que está pasando, porque esto de alguna manera nos iguala a todos, por un lado, y también marca las diferencias, ¿no? Sí, totalmente. Donde no se hace de manera equitativa el reparto de vacunas. Y después hacia adentro de los países. ¿Se cumplen estas prioridades? Bueno, pasó
la semana pasada saltó esto del vacunatorio VIP. Claro. No es solamente lo injusto de que gente que no tiene prioridad por ahí reciba una vacuna, sino que eso nos pone en riesgo a todos. Claro, totalmente. Porque en la medida en que se haga según grupos de vulnerabilidad, primero los que más lo necesitan, eso es algo que colabora al bien común. Claro. No solamente esto que decías, bueno, que yo reciba yo mi vacuna. Si yo me vacuno y soy la única vacunada en el mundo, esto no cambia. La vacunación da efecto cuando es en poblaciones y cuando hay porcentajes grandes de poblaciones que están protegidas. Sí, de hecho dicen que tiene que estar el 60% del planeta vacunado para que comencemos a inmunizarnos. Tal cual, o vacunado o con inmunidad por haberse enfermado, ¿no? Porque las dos cosas van a contribuir. Claro. Entonces, esto de que las estrategias hay que pensarlas, digamos, comunitariamente, porque es lo que más nos va a ayudar a que la pandemia termine, es súper interesante y es muy importante que los gobiernos lo lleven a cabo de esta manera, porque hace al bienestar de todos. Sí, es verdad. Es verdad. Pero es decir, después ponerse en contra de una vacuna u otra. A ver, lo que faltan son dosis de vacunas en el mundo. Sí. Si todas las vacunas que están aprobadas, es decir, que son efectivas y que son seguras, están disponibles, bueno, no nos podemos poner en contra de una vacuna o de otras, porque se necesitan todas. Todas, absolutamente y todas. este es un caso donde se pone muy en evidencia que los recursos en salud siempre son limitados y que la mejor forma de distribuirlos es de esta manera, no por poder adquisitivo o por contactos políticos o por privilegios, sino por verdadera necesidad. Sí, no con una mirada egoísta. Tal cual. Hoy hablaba con Laura Novillo, quien hace todos los lunes una columna de astrología, y hablábamos con Laura y yo le decía, ¿qué cambio de paradigma todo esto, ¿no? Porque de alguna forma nos enfrenta a un universo nuevo. Totalmente. A una cuestión totalmente diferente. Veníamos con una estructura tan cerrada y tan convencidos de que todo lo que estábamos haciendo estaba bien, o por lo menos no queríamos ver las cosas como realmente son, y ahora de repente nos vemos con todo esto, donde quedamos todos en igualdad de condiciones. Tal cual, esas canciones lindas que hablan de un solo planeta, somos una sola humanidad, bueno, en esto está tal cual reflejado. Lástima que tuvimos que llegar a esta instancia, que tuvimos que recibir este cachetazo espantoso para poder darnos cuenta, ¿no? Y uno dice lástima porque hubo mucha gente a nivel mundial que murió, y además hay toda una cuestión económica que va a ser muy difícil volver a levantar, y que mucha gente ha quedado en situaciones de mucha vulnerabilidad. Totalmente. Y bueno, tampoco hay que ser ilusos de que esto va a cambiar el mundo, no. Va a ser un vuelco de 180 grados, pero es muy interesante estar atravesando esta situación donde los países poderosos se están preguntando, pero nosotros, si nos quedamos todo para nosotros, no solucionamos el problema ni siquiera para nosotros. Tal cual. Ana, como siempre, un gusto tenerte acá. Bueno, hoy en tu cumpleaños y en el arranque de este nuevo ciclo. Bueno, así que con mucha fuerza. Muchas gracias. Nos vemos el lunes que viene, Eugenia. Dale, te esperamos. Era la doctora Ana Trigud, columna de salud, como va a ser todos los lunes a las 11 de la mañana, y hoy charlando acerca de este tema que tiene que ver con la vacuna, y como decíamos recién con Ana, con este nuevo paradigma que nos plantea y nos dejó ya por escrito esta pandemia. Gracias, Soledad.